Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Saúl López Santizo. Estoy preparado en este momento para compartir con ustedes un estudio basado en el libro de Santiago, capítulo número 4, del versículo 1 al 11, donde empieza preguntándose el apóstol Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Vamos a ver en este estudio entonces los tres orígenes de los cuales vienen los conflictos y las guerras, no solamente entre grupos, sino que también entre personas, matrimonios, podríamos decir, familias, congregaciones y aún la sociedad. Y vamos a ver las soluciones que nos presentan aquí el apóstol Santiago, las diferentes condiciones que necesitamos tener para cumplir con estas soluciones. Anteriormente habíamos visto acerca de las diferentes pruebas de la fe. Ahora vamos a ver entonces acerca del problema entre los conflictos y las guerras, de dónde vienen. Vamos a ver entonces en primer lugar, vamos a definir cuál es el problema, luego vamos a ver un diagnóstico y luego vamos a ver un tratamiento. El problema. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Y él mismo se da aquí una otra pregunta que es como para investigarla. ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces vamos a ver que las pasiones son deseos desordenados que están eh, como producto de la naturaleza humana, carnal. Dice, codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio, sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. Entonces, aquí hay una intención que tiene como manifestación la codicia, la envidia y el egoísmo. Cuando alguien necesita algo y desea algo que otro tiene, pero él no lo tiene, ahí está el problema aquí. Y luego dice, no tenéis porque no pedís. Aquí ya pone la primera solución el apóstol Santiago. La oración entonces es la primera solución para obtener nosotros lo que necesitamos. Dios es un Dios dador que está dispuesto y desea darnos abundantemente todo lo que nosotros necesitamos. Pero hay un problema, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Cuando alguien pide para un propósito egoísta, lleno de codicia, de envidia y de mal, y como resultado tiene la autodestrucción, eso no es una oración que Dios va a responder. Tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad, no una voluntad egoísta, sino la voluntad de Dios. Entonces, sigue diciendo, y vamos a ver algo aquí de la causa. Oh almas adúlteras, dice Pablo, Santiago, en un lenguaje un poco duro. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eh, Habíamos dicho anteriormente entonces de que el mundo es un sistema que se aparta de Dios, que no acepta a Dios ni a sus principios y que está gobernado por principios de egoísmo, envidia, codicia, soberbia y una búsqueda de los placeres nada más de la naturaleza de la carne. Y, y luego dice, bueno, habíamos leído aquí, dice, o almas adúlteras.
El alma entonces es nuestro ser interior que está compuesto de emociones, pensamientos y voluntad, que tiene que ser reentrenada de acuerdo a la voluntad de Dios que está en su palabra. El alma, entonces, si nosotros le abrimos las puertas a todo lo que el mundo tiene con todos sus deseos y queremos al mismo tiempo hacer la voluntad de Dios, estamos siendo como un adulterio espiritual, según nos dice aquí. Pero dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros. Nos había hablado entonces primeramente acerca de la importancia que tiene la oración, pero hay algo también que Dios ha puesto dentro de nosotros. Bueno, aparte de nuestra conciencia está nuestro espíritu nacido de nuevo, donde mora el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos anhela, dice, con un celo santo, porque Él quiere, por un lado, guiarnos y por el otro lado, darnos poder para poder tener victoria contra los enemigos de nuestra vida, que son el mundo, nuestra naturaleza carnal y también el maligno. Y luego dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces veníamos hablando primeramente la oración, luego el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestro interior y luego nuestra actitud, que tiene que ser una actitud de humildad, de mansedumbre delante de Dios, no exterior sino delante de Dios, porque hay una ley aquí que dice que Dios resiste al soberbio, al orgulloso, pero da gracia al humilde. Entonces la gracia de Dios es el favor inmerecido, es la manifestación del amor eterno de Dios manifestado cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Y entonces vamos a ver ahora la solución que nos presenta aquí el apóstol. Dice entonces, por tanto, dice, someteos a Dios. Aquí hay una serie entonces de imperativos que tenemos nosotros que llegar y obedecer, como vamos a ver más adelante. Someteos en primer lugar. En segundo lugar, resistid al diablo, dice, y huirá de vosotros. Entonces, el primer enemigo que tenemos es nuestra naturaleza carnal, que desea solamente con envidia, con egoísmo, con soberbia. El mundo que le ofrece todo esto que acabamos de decir. Y luego está el diablo, pero dice aquí, someteos a Dios y luego resistid al diablo. Observemos que primero es someternos a Dios. Si nosotros nos sometemos a Dios, como consecuencia lógica, el enemigo va a huir, de vosotros huirá. Número 3, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí entonces tenemos que tomar nosotros la iniciativa de acercarnos a Dios. ¿Cómo podemos acercarnos? Básicamente a través de meditar su palabra, estudiarla, creerla, aceptarla, confesarla, vivirla, venir a Dios en oración, confesar nuestros pecados, alabarle, ser alguien diferente, tener un espíritu de arrepentimiento. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero luego dice, limpiad vuestras manos, pecadores. La figura de limpiar las manos se refiere a un cambio de conducta. Tenemos que hacernos entonces un autoexamen nosotros y ver qué es lo que estamos haciendo, si lo que hacemos es agradable delante de Dios. Si no, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Si decimos que no hemos pecado, mentimos, pero si confesamos, Él nos va a limpiar. Y vosotros, los de doblado ánimo, purificad los corazones. Doblado ánimo
quiere decir alguien que no está decidido, un indeciso, que está en el mundo y con Dios al mismo tiempo. Tenemos que definirnos entonces para tener una visitación de Dios, un verdadero arrepentimiento y como consecuencia un avivamiento, podemos decir, en nuestra vida espiritual. Vosotros los de doblado ánimo, purificad los corazones. Como dice el Salmo, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santísimo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su mente a cosas vanas. Y entonces luego dice, afligíos, lamentad y orad. Vuestra risa se convierta en llanto, vuestro gozo en tristeza. Esto suena mucho como al llamado de los profetas del Antiguo Testamento, cuando llamaban al pueblo a un arrepentimiento. Y también suena mucho a lo que nos dice 2 Crónicas 7:14, cuando dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, orare y se convirtiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hay una restauración. El arrepentimiento entonces implica un cambio de mente, un cambio de actitud y un cambio de caminar, de volvernos hacia Dios. Entonces, la única solución que nos está presentando aquí la palabra de Dios de los conflictos que hay entre nuestras relaciones interpersonales, ya sea el matrimonio, familia, trabajo, iglesias, congregaciones y aún países y la sociedad, es someternos a Dios. La única solución es orar, es reconocer que necesitamos nosotros la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros de someternos a Dios, quiere decir someternos a sus principios, someternos nosotros a la palabra de Dios, someternos a lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Luego dice aquí también nuestra lectura, perdón, voy a leer, dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Si alguien está entonces acercándose a Dios y arreglando su vida con Dios, tiene que arreglar su vida con los demás, especialmente en evitar la murmuración contra los hermanos, el hablar de las otras personas, especialmente en nuestra congregación. Entonces, hermanos, ya amigos, para terminar, vamos a recordar que los conflictos y los problemas, las guerras y todo esto tiene un origen en el interior, en un corazón que tiene envidia, codicia y egoísmo, lo cual solamente puede ser resuelto con una oración, pero una oración que busque agradar al Señor, una oración que busque la voluntad de Dios. Solamente a través de someternos a Dios en humildad y solamente al depender de su Espíritu Santo, vamos a tener nosotros la paz, el gozo, la justicia y la felicidad que solamente viene de Dios por su Espíritu Santo. Al someternos nosotros a Dios entonces y al tener arrepentimiento, nosotros vamos a confiar y a creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y vamos también a cambiar nuestra vida y a tener un impacto en nuestro hogar, en nuestras congregaciones y en nuestra sociedad. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que esta reflexión sea de edificación para tu vida. Te invito a que la compartas, a que nos escuches las anteriores y que nos sigas oyendo. Y si alguien no te ha suscrito, te invito a que lo hagas haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.